Hay un amigo mío que me hace un comentario muy ingenioso que creo que lo tengo que hacer aquí, que dice que Buñuel en El Ángel Exterminador inventó los reality shows. Y tiene razón, porque ¿qué es El Ángel Exterminador? Pues un reality show de gentes que no pueden salir. Yo hasta el día de hoy no sé de qué se trata El Ángel Exterminador. Yo, y hablaba mucho con don Luis sobre eso, pero me contestaba cosas que él quería contestarme o que a lo mejor ni creía ni pensaba, pero él era así, él jugaba con los pensamientos de uno y con las creencias y las ideas que uno iba aplicando, ¿no? Por ejemplo, aparece un oso entonces empieza la película y entramos dos veces. Y no, que no sea igual exactamente, parecida, pero que se vea que son dos tomas distintas, que se vea que entraron dos veces a la casa. Y yo, ay, Dios mío, oiga, don Luis, ¿por qué entramos dos veces a la casa? Y me dice, oiga, ¿usted nunca se ha desayunado dos veces o se ha bañado dos veces en el día? No, pues sí. Pues ahí está. ¿Por qué no? ¿Por qué no volver a entrar? Bueno, esas explicaciones no muy convincentes, pero así lo explicaban, ¿no? Entonces, no, yo le pregunté de la enfermedad y pues todos llegamos a una conclusión de que era una peste, que era la peste de que estábamos formando los humanos, con nuestras fallas, con nuestras agresiones, con nuestras faltas de empeño, con nuestra pereza, con todo, que se arma una enfermedad que no nos deja movernos, ni progresar, ni seguir, ni salir, ni nada. Esa es la conclusión que yo llegué. Platiqué mucho sobre eso porque entre los actores había dudas, ¿no? Muchos tenían una idea fija y en esa se aferraban a eso porque también agarraban su personaje como base, ¿no? Por ejemplo, Rambal yo pensé que era como Jesucristo, ¿no? Como el Jesucristo, porque se tapa los ojos al borrego. O sea, cosas que dice uno, pues este es el personaje, por ahí va. Pero era muy difícil. El oso que lo puso al principio de la película y los borreguitos que eran para gastar una broma, y la broma la sigue hasta que le meten el pie al mesero y el mesero cae, y es porque es broma. Y todos son bromas al principio, entonces estamos en un ambiente totalmente absurdo, ¿verdad? Entonces llega, le digo yo, ¿y qué va a hacer con los borregos? ¿Y qué va a hacer con el oso? Entonces veo la película ya hecha, me meto al cine y veo que la escena que sale el oso persiguiendo a los borregos, que un borreguito se mete a donde estamos nosotros, y el objetivo era que comiéramos nosotros, porque me dijo, tantos días vive un ser humano sin agua y tantos días vive un ser humano sin comida. El agua la resolvió rompiendo las cañerías el mayordomo, pero la comida, ¿cómo la resolvía? El oso persigue a los borregos y ahí nos da de comer, ¿no? Y entonces la gente, cuando yo fui a ver la película, decían el oso, es que él es comunista, es el símbolo del comunismo. Sí, pues, le decía yo a don Luis y se moría de la risa. Bueno. Entonces tenía muchas cosas. Pues sí, yo creo que era una película realmente surrealista, ¿no? Entonces no se puede analizar. Por más que analizábamos las cosas, no sabía, por ejemplo, una mano que salía y caminaba sola, que rompieran el chelo para quemarlo, para asar el cordero. Pues él tenía pleito casado con Casals y por eso rompe el chelo y lo quema, ¿no? Está rompiendo a Casals con su chelo ahí, pero eso ya eran sus sentimientos mezclados con lo que estaba haciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando las dos damas que llegan al excusado y se meten en la parte del medio del armario y salen y dicen, ¿te fijaste? Pasó un águila. Qué raro, ¿no? Entonces yo me atreví a preguntarle, oiga, don Luis, ¿pero qué? ¿Por qué? Dice, en mi tierra, en Calanda, cuando iba yo a pasear, a cazar con mis amigos, había una parte de la montaña que salía como un saliente que tenía un hoyo. Y ahí íbamos a hacer nuestros pipí y nuestras necesidades. Entonces, una vez me asomé mientras estaba haciendo pipí y pasó un águila. Y entonces ahí lo mete acá. Digo, claro, qué diferente es lo que él mismo, a qué diferente es lo que lo puso en el sitio en que lo puso, ¿no? Pero bueno, así metía sus vivencias y pues ahí es donde está el genio del surrealismo. Las aguas claras en torrente. Sí, y antes de sentarme, un águila cruzó unos metros debajo de mí. A mí, el viento me lanzó un gran remolino de hojas secas sobre la cara. El ambiente, eso sí tenía él el libro, se llamaba Los náufragos de la calle Providencia. Él tenía el libro que era con Luis Alcoriza
y estaba ya pensando hacerla, pero él la quería hacer en Londres, directamente en Londres, porque los personajes eran londinenses, eran europeos. Entonces la quería hacer allá y pues la economía no estaba muy bien porque nosotros todavía no teníamos el dinero de Viridiana, porque no, teníamos el triunfo, pero nada más. Entonces empezamos a ver cómo se podía hacer y Gustavo, que ya se dedicó directamente a ser el productor, encontró que podíamos hacerla aquí, habló con las gentes que habían colaborado con Don Luis y dijo, pues sí, hay una casa inclusive que se llama La Providencia, la calle donde está la casa, entonces podríamos sacar esa calle. Entonces lo fuimos convenciendo ya porque yo también entraba para convencimiento, ¿no? Entonces lo fuimos convenciendo de que se hiciera en México, pero decían no. No, no se puede hacer en México. A ver, aquí no hay servilletas de este tamaño en las casas. Y en París, en Europa sí hay servilletas de esta. No, Luis, eso se puede hacer, por favor, se pueden hacer las servilletas, se puede. Total, lo fuimos convenciendo y fue una producción muy problemática para nosotros porque no le gustaban muchas cosas y quería más y más y nosotros no encontrábamos más cosas. Y mira que hay cosas bellas en México, pero algunas no te las podían prestar, otras no te las querían alquilar. O sea, tenías que comprarlas y eso no podías comprar obras de arte para la ambientación de la película. No se podía, económicamente nosotros no podíamos. Por la deliciosa noche que nos ha ofrecido nuestra amiga Silvia. El reparto también fue otra cosa que costó mucho trabajo, porque eran varios estelares, eran 2 estelares, llamémosle 2, dividido entre 22 personajes. Lo de novia pase. Entonces, cuando surgió que yo trabajaba en la película, que yo quería trabajar, me dice, pero no hay papel para usted, Silvia, después de hacer Viridiana, ¿cómo va usted a venir a hacer un papelito? Le dije, yo con usted hago el papelito y lo que sea, yo trabajo en El Ángel. Entonces él me dijo, bueno, pues haga usted la Valquiria. Y fue el personaje que me dio. Yo la nombro así porque es fiera. La filmación para los actores fue terrible, terrible. Yo una vez se me ocurrió decirle que yo no me sentía lo suficientemente sucia, que yo digo, yo llego a mi casa y me baño y me lavo el pelo y al día siguiente llego y me ensucio, pero no me siento sucia, ni me despeino y no me siento. Y un día me dice, ¿sabe qué? Les voy a untar miel de abeja y les voy a poner tierra. Ay, Dios mío. No sabe usted la sensación más desagradable y más repugnante que es estar lleno de miel de abeja en los brazos y la piel, la tierra untada en el cuello, en la cara, en los brazos, lo que se veía, y en el pelo nos echaba tierra también. Entonces sí fue una sensación de desagrado total, de mugre, pues de lo que estábamos viviendo en realidad, ¿no? Era muy estricto todo, muy medido, muy calculado, y nadie se podía salir de lo que pedía él, nadie. Por eso repito, él era el único que sabía lo que estaba haciendo. Nosotros sabíamos lo que actuábamos, que podíamos estar alegres o tristes o que nos sentíamos incómodos, pero el por qué o el para qué difícilmente lo averiguábamos. Y como persona, pues era como un niño. Era como un niño, era arbitrario, como un niño. Por ejemplo, una vez venía de vacaciones una de sus hermanas, Concha, venía mucho de vacaciones a su casa, y él se levantaba a las 6 de la mañana, comía a la 1 de la tarde. La hora del amigo era a las 12 del día o a las 12:30. Después, a las 6 de la tarde había que cenar y a las 7 todos a la cama. Y así tenía a Jan acostumbrada, la pobre mujer, ¿no? Con el tiempo logró tener una televisión en su cuarto para poderla ver. Entonces, cuando llegaba Conchita, veía que los perros tenían perros. Le rascaban en su puerta. Entonces la despertaban tempranísimo. Y ella se peleaba como yo. Le decía, no, que no me despierte el perro, caray, que yo quiero dormir, que cómo es posible, que no me dejan dormir, vengo a descansar. Don Luis no decía nada, y al día siguiente el perro lo despertó. Y un día se asoma por la terraza, sin que la vea Buñuel, y ve a don Luis agarrándole las patas al perro y rascando la puerta de la recámara. O sea, era infantil en esas cosas, ¿no? Yo creo. Y se portaba como un niño tosudo, porque quería hacer lo que él quería y nada más lo que él quería. Y lo hacía.